Muy buenos días. Vamos a empezar nuestra reunión el día de hoy. ¿Qué dice Habacuc 2:20? Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda. Así que cuando termine la reunión hay mucho tiempo para dialogar y platicar. Vamos a empezar porque pues hoy el hermano César viajó a Mérida con sus hijas. El hermano Víctor tiene un pendiente. Solo falta que venga Dori y los demás, pero pues vamos a adelantar, ya son las 10, antes que la lluvia nos gane. Yo quisiera que busquemos en Proverbios 22, capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, versículo 6. Versículo 6, por favor. Una entrada, una introducción para madres, para abuelas, para todos los que tienen niños. Amén. Para todos los que tengan niños. El amor de Dios nos enseña. Dice la Biblia, la voz de 3, 1, 2 y 3, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a orar, dar gracias a Dios. Padre, gracias por permitirnos estar hoy delante de tu presencia, Señor. Gracias por guardarnos todas las semanas, Señor. Has estado con nosotros. Ayudaste, nos bendeciste, nos diste todo lo necesario. Y hoy te damos gracias, Señor. Ayúdanos y bendícenos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quisiera darles Proverbios 22, versículo 6. Quisiera darles lo que Dios me da esta mañana, ¿sí? Porque Dios quiere dejar su palabra para que podamos caminar en sus caminos, para que no haya problemas como la religión, ¿verdad? Por los niños se van a pelear, se van a agarrar, pero Dios estableció que en su iglesia verdadera, cada mamá, cada abuelita, es su deber instruir a su niño y a su niña. Amén. No que lo lastime, que lo golpee, no, Dios dice instruye. Cuando traigas a tus niños, tienes nieta, antes de venir, habla con ella, habla con él, dile, vamos a la reunión, pórtate bien, vamos a servir a un Dios real, no es una religión, y Dios quiere que te portes bien. Entonces es una instrucción, decirle, cuando termine la reunión, no corras para allá, ni vayas para allá, no le tires tierra en la boca de otro amigo, que no te meta el pie, no vayas para que nadie se haga daño. Entonces lo estás instruyendo. Siéntate donde estoy, o pórtate aquí, o aprende a jugar, no te enojes cuando fueres, etc. ¿Sí? Amén. Dice instruye. ¿Están de acuerdo conmigo? Instruye, corrige. Es que Dios quiere que los niños sean bendecidos. Y nosotros tenemos que tener mucha paciencia y amor para instruirlos, para que cuando estén grandes, hermanos, van a ser cristianos. Van a decir, no, pues mi mamá me instruía, mi abuelita me instruía, no con golpes, sino
con la palabra de Dios. Gracias, ahora soy predicador, o gracias a Dios soy maestra. Estos niños que vemos aquí es de mucha bendición para Dios. Amén. Entonces, vamos a pasar Salmos. Vamos a leer un salmo, el Salmo 100. El Salmo 100. Si no lo buscas, yo voy a leer. Pero antes de continuar, ¿se escucha bien o está muy delgado la voz? ¿Se escucha bien? Porque a veces si está borroso, si está así, no escuchan bien la palabra. Entonces les pregunto. Muy bien. El Salmo 100 dice la Biblia: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él los hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad todas las generaciones. Amén. Dice el Señor, ¿verdad? Dice del salmista, alabando el nombre de nuestro Dios. El salmista nos enseña cómo debemos presentarnos ante nuestro Dios, como Él lo está haciendo. Dice la Biblia que hay que cantarles a Dios alegres. Cantad alegres a Dios, habitantes, ¿cuántos? De toda la tierra. Ahorita, hermanos, hermanas, el Señor es alabado en muchos templos, iglesias, en todo lugar. El día domingo mucha gente está glorificando a Dios. Y la verdad, dice el apóstol Pablo, ya sea por verdad o por mentira, Cristo es alabado. ¿Sí? Nosotros respetamos cada iglesia, cada lugar, a donde quiera que estén. Pero me imagino están alabando a Dios. Por eso dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dios quiere que le alabemos alegres, que vengas alegres, que no venga, que dejes atrás toda tu necesidad, problema, cualquier problema y situación, lo dejes atrás. Y concentres tu corazón, tu mente a Dios. Entonces, ¿cómo debemos cantar y alabarle? Alegres. Y luego dice, servid a Jehová con alegría. Otra segunda palabra, segunda verdad, dice, dice, servid a Jehová con alegría. ¿Sí? Que también quiere que sirvamos a Dios, que vengas aquí con amor, alegre, todo a servir a Dios. Luego dice, venid ante su presencia con regocijo. Que venga, que dejes todo atrás lo que tú tienes, tus problemas, si hay enfermedad, aflicción, lo pongas a un lado y te regocijes ante Dios, porque Él te puede sanar, te puede bendecir, te puede dar felicidad, te puede dar gozo, alegría. Lo que el mundo no puede dar, Jesucristo nos puede dar. Dice el 3, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Que es muy importante reconocer cuando vengamos en la presencia de Dios, que Él nos hizo, reconocer que Dios, sin Él no podemos vivir, sin Él no hay sol, sin Él no hay oxígeno, sin Él no hay lluvia, sin Él no hay fuerzas, sin Él no podemos hacer nada. Tenemos que reconocer y decir, Señor, la verdad, Él es el único Dios. Fuera de ti, nada somos. Entonces reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, pues es nuestro creador. Él nos hizo, nos formó desde el vientre de nuestra madre. Ahora estamos delante de su presencia. Por su misericordia nos ha llamado, nos ha mostrado que necesitamos de Él. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Luego dice cuarta palabra, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábale, bendecid su nombre. Dice Dios que quiere que entremos en las puertas con acción de gracias, diciendo,
Señor, gracias porque me fue bien. Gracias, Señor, por esta semana tuve mucha paz, gozo. Gracias, Señor, porque me enfermé, no lo sé. Gracias, Señor, porque a pesar de que tengo esos problemas, pero tú estás conmigo. Entonces, entra por sus puertas con la acción de gracias, por sus atrios con alabanza, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia. Dios quien concluye las razones por qué debemos alabarlo de esa manera, porque Él es bueno. ¿Cuántos errores cometemos? Él no nos ha quitado. Si fuera un Dios malo, hace tiempo bajo la ley, el que pecaba era apedreado. Una persona adúltera lo apedrean, un varón, y toda persona que pecaba, que violaba el día de reposo, era muerto en la ley de Jehová. Pero ahora que vino Jesucristo, no, es grande su misericordia. A veces se nos escapa algo, podemos cometer errores, pero no pecados, sino que a veces errores, pero Dios no nos ha quitado, porque grande es su misericordia y para siempre Él es bueno. Bueno, les invito que alabemos a Dios con 3, 4 alabanzas y de aquí pasamos a estudiar la palabra de Él. Vamos a girar nuestro rostro, vamos a dar gracias a Dios una vez más. Por favor, pídele a Dios que te bendiga esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos todos. Oremos, por favor, jóvenes y grandes. Padre, gracias. Una vez más te damos gracias porque mereces tu nombre. Toda gloria, toda alabanza, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice cada vida, bendice nuestra mente, bendice nuestro corazón. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias por el día, gracias por el privilegio de ser ante tu presencia. Gracias que nos permites alabarte, bendecirte. Ayúdanos a hacerlo como lo dice tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, lleno de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, lleno de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. De que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Una vez más, vamos a alabarle. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, lleno de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, lleno de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores.
Señor. Porque mereces toda gloria y alabanza, Señor.
corona no heredará, no heredará. Cristo es nuestro amparo, Cristo es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro conocido, en la tribulación, al que te atrapamos, nos montes a la mar, para que la tierra tiemble, debemos de cantar. Cristo es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro conocido, en la tribulación, al que te atrapamos, nos montes a la mar, para que la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no pasará. Cristo es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro conocido en la tribulación, al que se prepara. Montes a la mar, que la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no pasará. No, no pasará. Cristo es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro conocido en la tribulación, al que se prepara, los montes a la mar, que la tierra tiemble, tenemos que cantar. Que la tierra tiemble, tenemos que cantar. Que la tierra tiemble, tenemos que cantar. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Cristo. A que los terremotos muevan la tierra. Los hijos tuyos te alabarán, Señor. Porque tú estarás con nosotros para siempre. Bendito tu nombre, Jesús. ¿Pueden ocupar sus lugares? Aquí adelante hay sillas, por favor, hay ventilador. Acá hay mucho lugar, hija. Aquí pasen, aquí para aquí. Muy bien. Voy a esperar que se acomoden para... Sí, bueno, sí. ¿Se escucha claro la palabra o está muy delgado? ¿Se escucha? ¿O hay que bajarle un poco? ¿Está bien así? ¿Se escucha? Muy bien. Vamos a continuar con el estudio bíblico. La verdad te voy a pedir un favor, a que venga Jesús, para no estar yendo, como dije el domingo pasado. Hola. Hola. Muy bien. Me interesa que cuando termine la reunión, pues ahorita que va a empezar, prestemos mucha atención para poder recibir bendición. Es como que vaya a ser una fiesta, están repartiendo los tamales, chechecuajes, tortas, refrescos. Si viene tu amigo, tu amiga y sales y vienes, no te vas a tocar y cuando termine vas a decir, ¿y yo? Te dormiste. Entonces Dios quiere bendecirles. La verdad, Dios quiere bendecir a los jóvenes que entiendan, porque aquí venimos para entender la palabra, para que seamos salvos. No es un grupo más, no es una religión más, sino que es ser hijos de Dios. Entonces les invito a que busquemos hoy en el libro de Juan capítulo 3, versículo 1 al 6. El nombre del tema de hoy, no vinieron los que apuntan, es el nuevo nacimiento. Capítulo 3, versículo 1 al 6, Evangelio de Juan, y no me voy a tardar mucho hoy, pero que se pueda entender la palabra, ¿sí?
capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a leer de una forma unida, a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Dice la Biblia: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. Oremos. Señor, una vez más te pido, Padre, que tu Espíritu hable mi boca, Señor. Transmite tu palabra a tu pueblo, Señor. Que tu Espíritu, Señor, abra todo entendimiento, todo oído tapado, Señor. Y que tu Espíritu haga penetrar tu palabra al corazón de los jóvenes, de todos los que están presentes. Padre, glorifícate hoy en el nombre de Jesús. Amén. El nombre del tema es el nuevo nacimiento. Tenemos en la mente, más bien todos los que predicamos, que la Escritura nos enseña de que el hombre y la mujer deben nacer 2 veces, pero muere 3 veces. Amén. A lo mejor no lo sabes, ahí está tu mente, está rápidamente: ¿y cómo voy a nacer 2 veces? Ya tengo 17, dice Yuri. Voy a volver a entrar en el vientre de mi mamá, así como dice este hombre. Pero no, sino que la Biblia dice que el hombre nace, la mujer nace en la carne cuando naces en el vientre de tu madre y de tu padre. Y luego cuando llegues a la presencia de Dios, cuando conoces la palabra, vuelves a nacer de nuevo. Porque la vida que vivías en pecado en el mundo, al conocer a Jesús, necesitas nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es que dejas todo lo mundano, ¿sí? Porque la persona que no nace de nuevo, quiero que presten mucha atención, jóvenes, jovencitas y varones, el que no nace de nuevo, déjame decirte que aquí se va a fastidiar. Se va a fastidiar a cantarle a Dios, se va a fastidiar a escuchar la palabra. O joven o persona mayor va a rascar su cabeza. Ay, este hermano, como que ya tardo mucho. Porque no ha nacido de nuevo, tiene el primer nacimiento, solo viene a escuchar, solo viene a oír, pero se fastidia, se cansa. Pero cuando naces de nuevo, no te quieres ir. Quieres llegar a la reunión antes de la hora, quieres leer la Biblia, quieres orar, quieres escuchar de Jesús. Es el nuevo nacimiento. Segundo, la muerte. 3 veces muere el hombre y la mujer, porque cuando muere el hombre físicamente, ya sabe que es físicamente, sale el alma del cuerpo y el cuerpo se va al polvo. Ese se le llama muerte física. Abandona su casa, su carro si hay, su dinero al banco si hay, todo lo abandona. Aunque estuvo pensando a quién se lo va a dejar, qué va a pasar, se va a ir. Eso es primera muerte física. Segunda muerte, el hombre pecador está muerto ante Dios, aunque caminando en la tierra. ¿Me explico? Está caminando en la tierra, habla, platica, pero delante de Dios está muerto. La segunda muerte es muerte espiritual. O sea que la persona que no tiene a Cristo está muerto o muerta. Porque la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces lo estás viendo, pero está muerto. Le hablas de Dios,
te regaña, le hablas de Dios, te insulta, hace su genio. Si tú tienes a Cristo, vas a ver la diferencia. Un hombre muerto espiritual no ama a Dios, no ora, no se ama a ti y no se ama a él mismo. Entonces está muerto espiritual. Tercera muerte es cuando uno muere en la tierra, en pecados, muere delante de Dios. Entonces se llama la muerte eterna. Esta tercera muerte del ser humano, muerte eterna para siempre. Ya no habrá oportunidad. Pero la muerte espiritual, la persona, todos los que andan en pecado, en los valles, están muertos ante Dios. Pero tienen una esperanza. Pero la muerte eterna ya no hay. Ya no hay. Entonces, el nuevo nacimiento también logras ver a Jesús, llegas a alcanzar la vida eterna, llegas en la presencia de Cristo, tu ciudadanía es donde está Dios. El nuevo nacimiento es necesario para poder entrar en el reino de Dios. Entonces dice la Biblia que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Te explico, este hombre, dice la Biblia, era un fariseo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un predicador. ¿Sí? Era un predicador. A lo mejor es un pastor presbiteriano, un pastor bautista, un pastor de Testigos de Jehová, un pastor de los mormones, pero no conocía a Cristo. Eso es lo triste. Era principal, un hombre de corbata, un hombre estudiado, un hombre que tiene mucha teología, conoce la palabra de pasta a pasta. Pero lo triste es que Nicodemo no conocía a Jesús. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, ahí lo dice, un predicador. No es cualquier cosa, si él viene aquí a mí me va a ganar. Y ahorita me dice las palabras, yo no soy nada ante él, pero si yo tengo a Cristo, él no es nada, mas yo soy algo en Cristo, porque él vive en mí, porque tengo un nuevo nacimiento, tengo sabiduría, entendimiento de escapar al pecado, todo. Entonces este hombre no conocía a Jesús. Versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, cuando vio que Jesús hacía muchos milagros y maravillas, él se asombró como predicador de muchos años y vino a buscar a Jesús. Yo te quiero hacer una pregunta si estás leyendo tu Biblia. ¿A qué horas vino a ver a Jesús? Léalo, está allá. ¿De qué horas vino este pastor a ver a Jesús? En el versículo 2. De noche. ¿Están de acuerdo? Versículo 2. Este vino a Jesús de noche. Oye, era pastor, pero vino a ver a Jesús. Le llamó la atención cómo Jesús predicaba, cómo Jesús hacía milagros. Él de noche. ¿Por qué creen que este varón vino de noche? Para que no lo sepa su iglesia. Para que no lo sepan sus filigreses. Para que no sepan dónde predica, para que no se sentía ofendido, se sentía mal, y de noche fue a buscar a Jesús. Porque él mismo era tocado su corazón de que Cristo es el Dios verdadero, pero él como maestro, como pastor de una sinagoga, de un templo grande, ¿te imaginas? ¿Te imaginas un Russell? ¿Sabes quién es Russell? Russell es ¿cómo se llama? Es el profeta de los testigos, Charles Russell. ¿Te imaginas un hombre de alta estima? No va a venir a ver a Jesús de día, le va a dar vergüenza que diga, ¿qué van a decir? Estoy predicando de Jehová y voy con Jesús. Seguramente que le va a dar vergüenza y pena. Y así era Nicodemo, él tenía su religión. Pero él entonces de noche vino a ver a Jesús para que no lo sepa. Dice la Biblia, este vino a Jesús de noche. ¿Qué vino a hacer? Le dijo, Rabí. Vino, le dijo, maestro. Maestro. ¿Sí? O sea que no conocía a Jesús. Porque le dice maestro, no conocía que es Dios, no conocía que es el Cristo. Y dice, Rabí. Luego dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, él dice,
tú has venido como maestro de parte de Dios. Él no conocía a Cristo, que es Dios. Por eso le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por las señales, él les decía, tú has venido de maestro. Dice que has venido de Dios como maestro. Viniste a representar a Dios. O sea, no conocía a Jesús. Porque si conociera a Jesús, él hubiese adorado a Cristo. Él no había nacido de nuevo. Sí, entiéndame. Qué triste hoy en día hay muchos pastores. No están nacidos de nuevo. No van a entrar al reino de Dios. Este Nicodemo no había nacido de nuevo. Y era uno de los del Sanedrín, una persona importante, una persona llena de conocimiento. Es como un cura, va. El cura, cuánta gente lo venera, ¿no? Cuánta gente lo respeta, hasta le besa las manos. ¿Por qué? Porque lo ven grande. Mucha gente dice, el padrecito, lo que diga el padrecito, pero no conocen a Cristo esas personas. Y el sacerdote ni siquiera está nacido de nuevo. Porque si está nacido de nuevo, no adoraría imágenes, no llevaría a la gente a una idolatría. Entonces, Nicodemo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Él reconoció, como dice Salmos donde estábamos, reconoce que Jehová es Dios. Nos dijo hace rato, ¿verdad? Salmos. Reconocemos que no somos nada, somos polvo. Y lo mismo dice este hombre, reconoce la palabra de Dios, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Nadie, hermano, solo Jesús. Pero lo triste es que, ¿sabes por qué no conocía a Cristo? Porque no había nacido de nuevo. Y yo te voy a mostrar cómo debe una persona nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Vamos a ver en el libro de un versículo de la palabra de Dios. Marcos 10:13. Rápidamente, allá cerca está, hermanos, por favor no se me pierda. Acá vamos a estar. Póngale la cinta en su Biblia para que rápido vuelvan allá. Allí vamos a estar. Marcos 10:13. Veamos cómo las personas cuando nacen realmente sí conocen a Dios, no como Nicodemo. Dice la Biblia, si no lo buscas, yo voy a leer. Versículo 13 al 16. Dice la Biblia, 1, 2 y 3, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. 15. De cierto os digo que el que no reciba al reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Abrazó Jesús a los niños y les dijo, deja que los niños vengan a mí. Como nosotros, como no conocemos el propósito de Jesús, a regañazos corregimos a los niños cuando debemos instruirlos. Porque eso es un mandamiento de Jesús para que ellos conozcan el amor de Cristo. Pero si nosotros les gritamos, les jalamos, pues van a decir, pues ese Dios que sirves es malo porque me maltratas. Simplemente hay que tener paciencia. Y Jesús se molestó cuando vio a sus discípulos que no querían que traigan a los niños. Y dijo, oye, ¿qué les pasa? Dejen que los niños vengan a mí. De ellos es el reino de los cielos, de ustedes no. Si no se arrepienten, si no nacen de nuevo, pues no son. Lo que quiso decir Cristo. En el versículo 15 dice la palabra, y es cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Si nosotros no nacemos de nuevo, hermanos, no somos como niños, no vamos a entrar en Dios. ¿Cómo son los niños? Lo escuché el domingo, como estaba diciendo Juan, se caen, pelean, se lastiman, se levantan, al rato ya se abrazan. Están riendo, están compartiendo lo que tienen.
Y tú como grande ya te enojaste, ya te amargaste, ya gritaste, ya que por acá que no sabe cuidar a su hijo, no sabe cuidar a su nieto, su nieta. No vas a ir al cielo porque nosotros tenemos pecado. Los niños no, se abrazaron y listo, y son perdonados porque son niños. Hasta que lleguen a los 10 años, 12 años, entonces serán responsables de sus vidas. Si no nacen de nuevo, no van a entrar al reino de los cielos. Primer punto para que sepas cómo entrar al reino de Dios. ¿Amén? Yo quiero explicarlo con la ayuda de Dios lo más que yo pueda para que entiendas. Dice Jesús en su palabra: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará. Tienes que ser como niña y niño. Te malmiran y tú ríes, hola. ¿Le dijeron algo? Acércate, abraza a la persona, Dios te bendiga. La verdad no es fácil nacer de nuevo si tú no vienes a Cristo. Pero si tú vienes a Cristo, mira, estoy seguro que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él quiere que nazcamos. El que no nace, mira, no vas a tener paz nunca. La jovencita, si no nace de nuevo, va a seguir su gritería, su enojo. Es un poco difícil, pero no complicado. Dios lo puede nos ayudar. Él está con nosotros. Y la palabra es muy clara. El que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará. Yo cuando vivía en una religión hace muchos años, cuando vienen esas personas, mi religión la verdadera, esa no. Y empiezo a aborrecer a las personas, y tienen la Biblia, y yo tengo mi Biblia, pero estaba en una religión. Pero al llegar en la verdad, Cristo me permitió escuchar la verdad, la doctrina verdadera, que tengo que nacer de nuevo. Yo dije, wow, si Dios lo hizo igual. A lo mejor está engañado, pobre. Yo necesito mostrarle amor, necesito hablarle la verdad. No lo debo aborrecer a nadie. Porque Jesús, a pesar de que somos malos, Él murió en la cruz por todos. Jesús quiere que todos se salven. Entonces, para entrar al reino de los cielos, tenemos que ser, ¿cómo? Si eres mujer, niña, que digas. Eso quiere Jesús. Y dice el versículo 16, y tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Así nos va a bendecir Jesús cuando tú vengas y dices, Señor, dame el nuevo nacimiento. Y Jesús te va a decir, te va a bendecir. Hoy lo vas a hacer. Te va a bendecir porque ya eres niña y niño. En el segundo nacimiento, no en el nuevo. No te vayas a hacer como niña carnal, porque no es eso, es espiritual. Porque se ve mal que una persona se haga niña, entonces voy a hablar como niña. No, es nacer de nuevo, es abandonar lo malo, es vivir una nueva vida en Cristo. Pero hay que pedirlo a Cristo. Muy bien, vamos a ver otro hombre que nació de nuevo. Las personas que son nacidos de nuevo conocen a Cristo. En Lucas 23, está al lado igual, 39. Lucas 23, 39. Yo voy a leer, si no lo buscas, no te preocupes. Capítulo 23, versículo 39, por favor. Vamos a leer a la voz de los que ya lo tienen, 39, 1, 2 y 3. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo él, el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate ante mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta allá nomás. Entonces la palabra de Dios dice que habían dos hombres que iban a ser crucificados al lado de Cristo, uno a la derecha, uno a la izquierda, y el en medio. Y uno de ellos le dijo, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos. Él quería ser salvo carnalmente para seguir pecando, quizás para seguir haciendo todo lo malo en el mundo. Él no nació de nuevo, sino reclamaba a Jesús diciendo, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos.
dice la Biblia, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre no nació de nuevo, rechazó la presencia de Jesús. Como te decía, si tú estás acá hoy, no estás nacido de nuevo, te va a fastidiar la palabra, te va a fastidiar la enseñanza, te va a fastidiar las alabanzas, te va a cansar como joven que eres, no tienes ese gozo. Así este hombre ya se quería ir en la presencia de Jesús. Sálvate a ti mismo y sálvanos, yo me quiero ir. Y este hombre era un hombre malo, violador, ladrón, el que le decía a Jesús. Pero uno de los dos nació de nuevo. Versículo 40. Respondiendo el otro, ¿qué hizo el otro? Le reprendió. Dice la Biblia que le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Este hombre no era cristiano, pero inmediatamente entendió, este es Dios. Este es el Cristo, este es el Salvador. Y rápidamente él nació de nuevo. Nació de nuevo este hombre porque fue iluminado por Dios. Fue iluminado su corazón, su mente. Se rindió a Cristo y le dice, ¿tú no tienes miedo a Dios? Era un hombre que no era cristiano en la cruz. Dice la Biblia, 2 ladrones. ¿Cómo Dios le iluminó? Porque quería buscar a Dios. Querían nacer de nuevo y Cristo lo iluminó y le dice a su compañero, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Versículo 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Rápidamente nació de nuevo. Es como usted llega aquí, escucha la palabra, está lleno de pecados, maldades que ha hecho, llega y escucha la palabra. No, pues el Cristo salva. Llegas a tu casa, te posas, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el que vino a salvar al mundo. ¡Sálvame! Así este hombre. Sí, nació de nuevo, porque él conocía a Jesús. Rápidamente conoció a Cristo, pero Nicodemo no. Nicodemo solo decía, sabemos que tú vienes como maestro de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. No dijo Nicodemo, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres mi Señor. No le cayó de rodillas, él es un maestro, vino y le dijo, nadie puede hacer las señales. Mira, compáralo con el ladrón. El ladrón no así habló. El ladrón le dijo, ¿aún no le temes a Dios? Estando en la misma condición, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él reconoció, se arrepintió y dijo, tú y yo merecemos morir en esa cruz, nuestros pecados los debemos pagar, le dijo al otro, pero ningún mal hizo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo conoció a Cristo, cómo nació de nuevo, le dio la gloria a Cristo. En el versículo 42, fíjate, mira a Jesús, como ya fue alumbrado su mente, miró a Cristo y le dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas de tu reino. Ya nació, está recibiendo el reino de Dios como un niño. Le dijo, Señor, tú eres Dios. En la cruz se arrepintió. Y tú que estás libre, no estás clavado en la cruz, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no naces de nuevo y le dices, Señor, pues tú eres el Cristo, el Dios viviente? Y este ladrón, dice la palabra que él dijo. Entonces Jesús le dijo, versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. La salvación no es difícil, no lleva años. Él quiere la actitud, el nuevo nacimiento. ¿Ves cómo este hombre conoció a Jesús, cómo nació rápidamente en la cruz? Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo al otro lado, tú y yo merecemos ser muertos en esta cruz porque merecemos morir por nuestros hechos. Hemos hecho lo malo, pero este no. ¿Qué significa esto? Una confesión. Una confesión. Y nació de nuevo. ¿Y a dónde fue? Al paraíso. Por eso Jesús dice, el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. No puede entrar en el reino
de Dios. Entonces, es lo que dice la palabra. Veamos otro hombre que también nació de nuevo. Mateo 16, 13. Mateo 16, 13. Mateo 16, 13. Y luego pasamos en Juan de nuevo, por favor. Evangelio de Mateo 16, versículo 13. Los que ya lo tienen, por favor, ayúdenme para no tardar mucho la prédica. Mateo 16, 13. Dice la Biblia, los que ya lo tienen, 1, 2 y 3. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, el Filipos preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Yo? Respondiendo Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los que nacen de nuevo conocen quién es Cristo. Nicodemo no lo conoce. Nicodemo solo dice que vino de noche y le dijo: maestro, rabí, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces. Él dijo rabí, no le dijo Dios, le dijo rabí. Pero sin embargo, aquí Jesucristo le hace una pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy? Ese tiempo Jesús estaba predicando la palabra y la gente no lo conoció. ¿Sabes por qué no lo conocieron? Porque no nacieron de nuevo. Tenían el primer nacimiento. Por eso dice el 13, y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos. Le preguntó, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dijeron, hermanos? ¿Qué dicen? Mateo 16, 13. Versículo 14 dice: ¿qué dijeron? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos. Es lo que decían. Al que Cristo predicaba y decía, predicaba la verdad, ellos no lo reconocían. Ellos decían: es Jeremías, es Juan Bautista. Dicen ellos: es un Juan Bautista, es Elías, es Jeremías o algún profeta. ¿Se dan cuenta, hermanos? No lo conocían. Porque solamente la persona que está nacido de nuevo puede conocer que Cristo es Dios. Porque el pecado ciega la vista. No podían mirar a Jesús. Y sin embargo, entonces, en el versículo 15, después que Jesús les preguntó a los discípulos: ¿qué dicen los hombres que soy? ¿Yo? Le pregunta entonces a sus discípulos. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy yo? ¿Qué respondió? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Porque él conocía a Cristo porque estaba nacido de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, hasta lloras y dices: Señor, ¿cuánto tiempo estoy haciendo maldad? No te había yo conocido, perdóname. ¿Cuántos años ya perdí, Señor, sin adorarte, sin bendecirte, cuando tú eres el Cristo, el bueno, el Dios que tiene misericordia? Entonces, Cristo, pues se maravilló al escuchar la voz de Pedro que dice: tú eres el Cristo. Él no titubeó, no dijo: tú eres maestro, tú eres rabí, tú eres rabino, tú eres maestro. No, él dijo: tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Entonces, ¿quién es el que revela a las personas que nacen de nuevo? Vamos a verlo en el versículo 16. Respondiendo a Pedro, 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está. Es el Padre que revela a Cristo. El Padre le reveló al ladrón y le dijo: él es mi Hijo amado, él es el Cristo. Arrepiéntete, ve, habla. Es el Padre que se lo manifestó. Y dice que las personas que nacen de nuevo son bienaventurados. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, dichoso eres,
porque no te lo reveló el hombre, el pastor, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Así cuando hoy en día viene el Espíritu Santo en tu mente, cuando el Espíritu Santo viene en tu mente, te recuerda y te dice, arrepiéntete, deja lo malo, mira qué mal estás, hermano, hermana, eso es el Espíritu Santo. Viene a convencernos para nacer de nuevo y tú mismo dices, Dios mío, esto me hace falta, lo voy a abandonar. Yo quiero entrar en el reino de Dios, yo quiero estar con Cristo. Entonces viene el Espíritu y nos empieza a convencer. En el libro de Juan dice que cuando el Espíritu Santo venga os convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces acá el que le reveló a Pedro es el Padre. Solo los que nacen de nuevo conocen a Jesús, los que no, no. Entonces vamos a pasar en Juan otra vez, por favor, espero que no lo hayan perdido. Dice la Escritura, versículo 3 sigue, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino. En ese día están escuchando jóvenes, los pocos que estamos. Si tú no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Puedes estar 10 años, puede ser que yo ya no exista, otros prediquen. El versículo 3, capítulo 3, versículo 3, dice, respondió Jesús, le respondió a Nicodemo, después que Nicodemo le dijo, nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Él respondió Jesús, le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea que Cristo le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, qué lejos estás. Eres un buen predicador, un buen pastor, eres un profeta, pero no me conoces. Qué lejos estás de la salvación. ¿Y de qué sirve que conozcas toda la Biblia? Pero si cuando se muera uno el alma se va al infierno y pierdes la vida eterna. De nada sirve. Así hay mucha religión, muchos pastores, profetas, que se dicen profetas como Nicodemo. Jesús, en otras palabras, le digo, Nicodemo, qué lejos estás del reino. Si tú no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Le digo, Jesucristo le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no vas a entrar. Dice la palabra, dice, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo, dice la Biblia, no puede ver el reino de Dios. Amén, ¿se entiende? Jesús le dijo a Nicodemo, todo tu estudio, tu templo de miles de personas, no vas a entrar al reino. Y fíjate que Él es el maestro, es el pastor, el líder. Si no va a entrar al reino de los cielos, y a todos los que enseñan, tampoco, porque les está enseñando un camino incorrecto. Amén. Es como los que enseñan que solo es Jehová el Padre, pero Jehová mandó a Cristo. ¿Dónde van a ir esas almas? Van a sufrir en el lago de fuego al infierno. Y cuando les tratas de ayudar no te aceptan. Te quieren enseñar y ellos son Nicodemos y van a engañar a mucha gente. Y muchas religiones van a engañar a mucha gente, pero Jesús no nos engaña. Él le dijo a Nicodemo, despierta Nicodemo, porque tú estás mal. Tú no estás nacido de nuevo, necesitas a Cristo. Entonces vemos que entonces es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario. Yo te hago una pregunta, ¿estás nacida de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? No lo digo a la iglesia son nacidos de nuevo, lógico. Vivimos para Cristo, oramos con Cristo, ya estamos bautizados, porque estamos seguros que somos salvos por su gracia, hemos nacido. Yo pregunto a los que no son nacidos. Ahora con esta palabra puedes verte y preguntarte, ¿eres nacida de nuevo? Si no, no vas a entrar al reino.
aunque vengas, aunque leas, aunque cantes, porque Nicodemo es pastor, pero Jesús le dijo, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Que Jesús lo dijo? No el hombre, Jesús le dijo, no entrarás si no naces de nuevo. Versículo 4, veamos lo que contestó Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo quiero hacer una pregunta a la congregación. ¿Entendió la palabra de Jesús? ¿No lo entendió? El nuevo nacimiento que le dijeron era que creyera que Cristo es el Dios vivo, el Hijo de Dios viviente, el Salvador del mundo, que creyera en Él, que se bautizara, que cambiara su vida, que dejara de pecar, porque el hecho, dice la Biblia, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El hecho de estar engañando a la gente le es pecado. Sin embargo, él no lo entendió. Yo quiero que ustedes vean que él no lo entendió. Él dijo, es posible, dice la Biblia 4. Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo puede un hombre ser viejo? ¿Cómo puede ser un hombre nacer siendo viejo? ¿Se dan cuenta? Él pensaba que como ya viejo, va a volver a entrar en el vientre de su mamá y volver a parir su mamá otra vez. Y no es esa palabra. Les digo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No lo entendió. El nuevo nacimiento era el arrepentimiento. Era el reconocer que es Cristo el que salva. Versículo 5. Respondiendo Jesús, es el 5, ¿verdad? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Dos cosas especifica Cristo. Dice la Biblia, allá el 3, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. ¿Se dan cuenta? Dos palabras preciosas nos especifica Cristo, que el que no nace de nuevo no puede ver a Jesús. Y el que no naciere de nuevo no puede entrar. Por favor, quiero que lo vean. En el versículo 3 dice, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que nace de nuevo, ¿saben qué tiene? Mateo 5:8. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces dice la Biblia que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El pecado te hace que no lo veas. Pero cuando tú naces de nuevo, tienes tu corazón limpio. Y por eso dice, dichoso es, dichoso, bienaventurado, el de limpio corazón, porque verá a Dios. Desde ahora lo ves orando, creyendo en Él. Y cuando cierres los ojos en la tierra, vas a ver a Cristo en su reino. El segundo bendición que nos da Cristo es el 5. De cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice la palabra, de cierto digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando habla del agua, del bautismo y el nacimiento del Espíritu, cuando dice, gracias Hijo, dice, de cierto digo que el que no naciere del agua, o sea, el bautismo, y del Espíritu, espiritual, la vida espiritual. Entonces cuando naces de nuevo, sientes en tu corazón, ya no quieres nada con ese mundo. Ya no quieres nada, no quieres ofender a Jesús, no tienes eso, tienes el deseo de predicar, de alabar a Dios, de leer su palabra. Entonces, por eso dice, de cierto digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando uno nace de nuevo, el arrepentimiento, te das cuenta que vivir pecado no es vida. Llegas a conocer a Jesús y tú dices como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y te vas en el agua, bautizas, el bautismo con agua. Entonces dice la palabra, no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. De la carne el bautismo es un mandamiento de Dios. Cuando uno entra en el agua es muerte, cuando sales, resurrección. Eres una nueva criatura, es un símbolo que Dios dejó en la palabra, pero hay que pasar en ese lapso, como dice Jesús, para nacer de nuevo. Y Nicodemo no tenía nada de eso. Él estaba cegado y era un maestro, era un pastor, era un jefe. ¿Sí? Amén. Entonces vamos a seguir adelante viendo las personas que nacen de nuevo en su caminar, cómo siguen caminando con Dios. En el libro de 1 de Juan 3:9 veamos la vida de un verdadero cristiano o cristiana. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Espero que se haya explicado esta palabra. A la voz de 3 leo, por favor, los que no lo tienen ni modo. 1 de Juan 3:9. Dice la palabra a la 1, a las 2 y a las 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es. Así vives, has nacido de nuevo. Predico esta palabra hoy para la gloria de Cristo, para que todos se revisen sus vidas, los que no han nacido de nuevo, y digan, hermano, yo eso ya lo tengo en mi corazón. Ya lo tengo en mi corazón. Pues para proseguir la administración, ¿sí? Si tú no me ayudas, yo nunca voy a saber si ya eres salva. Y si tú dices eres salva y sigues pecando, te vas a engañar. Porque la Biblia dice, Gálatas 6:7, no te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que tú siembres vas a cosechar. Si sigues pecando, vas a cosechar corrupción, infierno de fuego. Si siembras para tu espíritu, naces de nuevo, vas a cegar vida eterna. Una vida eterna que te espera en los cielos. Pero si no me ayudan, yo no puedo ministrarles. Ustedes como jóvenes, les digo, por favor, quiero que los jóvenes presten mucha atención. Si tú sientes que has nacido de nuevo, es acercarte y decir, yo he nacido de nuevo, yo he dejado todo eso. La señal de las personas que nacen de nuevo, entonces, hemos visto que Nicodemo, aunque era un gran predicador, no era nacido de nuevo. Aquí está la señal entonces. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya no hay pecado. No practica. Porque la simiente de Dios, o sea, el poder de Dios, permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se entiende? Los cristianos hemos nacido de Dios. Los jóvenes pueden nacer de nuevo de Dios. Los jóvenes pueden tener el nuevo nacimiento. Para que no sean como Nicodemos y Nicodemas, como la gente religiosa. La gente religiosa van, cantan, adoran, ofrendan, diezman, sale. Hola hermano, hola hermana, ajá, ahí, ay, qué lindo es la adoración, sí. Y van, llegan con su televisión, su novela, van en fiestas mundanas, van así, hacen allá, sus vidas casi normal. Lo único que no hacen, no toman, no insultan. Pero los demás, las jóvenes en las religiones, salen, buscan novio católico, buscan novio mormón, novio testigos, y se juntan y se van en su iglesia. Acá no es así. La joven que está nacida de nuevo no se une en yugo desigual. No puede casarse con un pecador. No puede casarse con una persona que no conoce a Cristo. Porque ha nacido de nuevo, no puede pecar. Aunque tenga deseo de casarse, va a decir, ayúdame Dios a llegar el día, yo sé que me lo vas a dar. La persona mayor no puede pecar. Dice, no, yo no voy allá, el que no quiero. Yo amo a Cristo. Ayer predicaba en Popolá, exhortando a la gente, tienen que dejar su idolatría o se van al infierno. Y les citaba los textos bíblicos y les decía, arrepiéntanse porque esta enfermedad que les vino les va a venir más, porque no es culpa de Dios, son los demonios que adoran. En Apocalipsis 9, y dice que los hombres que no dejaron de adorar las imágenes,
Los demonios, dice, aunque fueron castigados, siguieron adorando a los demonios. Esas imágenes, la Biblia dice, es un demonio. Si tienes 3 imágenes, 3 demonios. Si tienes 10 demonios, ¿te imaginas cuánta maldición hay en una casa? Y eso prediqué la palabra, eso prediqué popular. Entonces hemos visto cuando una persona nace, cómo vive. Amén. Vamos a ver Juan 5:18, allá mismo donde estás, capítulo 5, versículo 18, por favor. 5:18, dice la Biblia, allá al ladito está, por favor, cerca de Apocalipsis, esta primera de Juan. Los que ya lo tienen, 1, 2 y 3. Sabemos, 5:18, por favor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y el maligno? Si usted sigue pecando, no ha nacido de Dios. Porque la Biblia garantiza que Dios guarda la vida del cristiano del maligno. Si viene y te dice, te invita a tomar una cerveza como siempre, te invita a bailar, pero dice que no te puede tocar ese maligno. Aunque esté tras de ti, si has nacido de nuevo, sientes en tu corazón. No. Mejor bailo dentro de mi casa, aprendo una alabanza, adoro a Cristo, danzo como David, a Dios le agrada. Por eso dice entonces, sabemos, dice Juan, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Y el maligno no le toca, no te puede tocar. No te puede tocar. Pero si tú sigues pecando, no has nacido de nuevo. Pero yo te digo, estoy hablando de pecado. No te estoy hablando de errores. Como humanos, cometemos errores. Tenemos cosas que a veces nos podemos enojar de algo que nos hacen, de injusticia que nos hacen, nos podemos enojar. Pero no quiere decir me voy a enojar mañana, pasado mañana, todo el año, voy a odiar a la persona que me está haciendo maldad. No, me voy a enojar si ya me hizo una maldad tremenda, no lo pude soportar y le dije, oye, pero te estás pasando. Luego yo voy, Señor, ayúdame, porque esa persona es muy malo, me hace mucha maldad. Y no por eso yo ya me condené, no, sino que yo vuelvo a reír, si lo veo a la persona, yo lo hablo, si no me habla, pues ni modo. Entonces eso no es pecado. Pecar, practicar el pecado, si siempre practicabas el enojo, es que cada rato se te cayó tu chancla, te enojas, se te cayó el plato, te enojas, cualquier cosa te enojas. Entonces ese es un problema. Sí, eso sí es pecado, porque cualquier cosita uno se enoja. Muy bien, vamos ya mismo a primera de Juan 5, versículo 1. Versículo 1. Allá mismo donde estás. A la 1, 2 y 3 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La palabra es perfecta y clara. Dice la Biblia, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Qué dijo Pedro? Cuando dijo Jesús, ¿quién creen que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? No se acuerda. Tú eres el Cristo. Jesús le dijo, ¿ustedes quién dicen que soy? Pedro le miró y le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Por qué? Porque era nacido de nuevo. Y aquí en el versículo 1 del capítulo 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Cuando tú crees y cuando ya estás convencido viniendo a escuchar palabra y aquella religión que te estaba divagar, aquella religión que te estaba engañando y llegaste y escuchaste esta palabra y sientes que es la verdad, que el Señor Jesús es el Cristo,
pues has nacido de nuevo. Si te has apartado del pecado, si te has apartado del pecado, de la maldad, ya lo confesaste a Jesús, ya no lo practicas. Quizás hay otros pecados que vienen, es normal cuando tú naces de nuevo, hay mucha tentación. Pero si tú has creído en Cristo, dice la palabra, has nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Porque has creído en ese Cristo. Has abandonado esa religión mentirosa, esa religión que te llevaba por un lugar donde no te dicen la verdad. Pero cuando tú crees que Cristo es el Hijo de Dios, ha nacido de Dios. Amén. Veamos el otro versículo, por favor. 4. Allá mismo, versículo 4. Sí, allá mismo. Dice la Biblia, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Esa fe que dice, tú eres el Cristo. ¿Cómo se ve una persona que ha nacido de nuevo? Vence al mundo. No te lleva el diablo a donde él quiera. Si tú vas, sino que tú vas donde Cristo quiere. Amén. Es dura la palabra a veces, pero Dios nos va corrigiendo en nuestros caminos. A veces cuando comenzamos a caminar como niños, hay cosas que podemos hacer que no sabemos. Pero aquí la Biblia nos enseña. ¿Sí? Amén. Dice que porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? ¿Vence qué? Yo quiero que lo vean. Porque todo lo que es nacido de Dios, y esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Es que la fe significa que has creído en Jesús, que Él es santo, es verdadero, como el ladrón en la cruz, y dijo, tú no le temes a Él siendo Dios. Como desde el cielo el Padre le iluminó la mente al ladrón y le dijo, Él es Dios, y nació de nuevo en la cruz. No se bautizó. No importa, porque él no podía ser bautizado, estaba en la muerte. Lo bautizó Cristo con el Espíritu Santo. Y él dijo, tú no le temes a Dios, estando en la misma condenación. Tú y yo debemos morir, él no. Nació de nuevo y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vuelvas de tu reino. Inmediatamente Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y por qué? Porque su fe fue convencido el ladrón que es el Cristo y que va a llegar al paraíso. También aquí dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo por medio de la fe. ¿Sí? Vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es el que puede vencer el mundo, el que cree que Jesús es el Cristo. Si tú has fracasado, has cometido un error, no importa, Cristo te ama. Él quiere que sepas hoy que debes vencer el mundo por medio de la fe si has nacido de nuevo. Y que has nacido de nuevo no te lleva el diablo a hacer su voluntad. Porque cuando no hemos nacido de nuevo o cuando somos recién nacidos, pues fácil caemos. A mí me decía un grupo de personas en Popola cuando yo vendía pizza, tío, te invito mañana a novena. Le digo, jóvenes, yo soy cristiano, predico la palabra. No le haces, también servimos a Dios. Me compra pizza, me retiro. Y me dicen, ¿vienes a comer relleno entonces? No le haces, te invito que vengas a comer. Tremendas imágenes hay. Pero mi fe vence este mundo. No, yo soy de Cristo. Tú eres el Cristo, Señor. Y no voy. Y cuando nos hace falta nacer de nuevo, o somos niños espirituales, apenas estamos naciendo, a donde sea nos lleva el diablo. Te dice, vente acá donde hay bailes, pachangas, donde hay cerveza, vas y te sientas inocentemente porque no has visto esa palabra. Pero Dios nos va a ir enseñando cada día hasta que entendamos. Y ya cuando entendamos la palabra, entonces, si seguimos haciendo esas cosas, es que no estamos nacidos de Dios. ¿Se entiende esta palabra? Si tienes a Cristo, debes vencer. Si alguien te invita, tu hijo, tu nuera, alguien te dice, vámonos aquí, en el restaurante familiar, aquí en las cascadas, pero hay música mundana. Hay personas que toman cerveza. En el libro de Mateo dice, bienaventurado aquel que cuando venga su Señor, que es Jesús,
haya puesto su Señor sobre su casa. De cierto lo pondré en gran estima. Pero si el siervo malo viniese de su Señor y él comenzare a tomar, a beber con los borrachos, a golpear a sus consiervos, o sea que ese cristiano se desvió, fue entre los borrachos, solo está comiendo, no está bebiendo, pero dice Jesús que está participando, dice será castigado duramente, porque conoce la verdad y hace las cosas que ofenden a Dios. Esos son los que ya nacieron hace tiempo y se les viene en la cabeza, pues es mi familia, pues voy a comer allá, están tomando, están bailando. Estás con los borrachos, estás participando. Y tú dijiste un día, tú eres el Cristo. ¿A poco Pedro creen que fue a alguna fiesta? Cuando él declaró, tú eres el Cristo, ¿saben cómo murió Pedro? Crucificado de cabeza, pero gozoso. Porque Dios es el que pone las fuerzas. Entonces, ¿quién es el que es nacido de Dios? El que vence al mundo. ¿Amén? ¿Estamos? Vence este mundo, hermana. Desde hoy en adelante, haz un compromiso con Dios, ¿sí? Pero si los bautizados entran al cielo, a veces al ser bautizado no entras al cielo, ¿verdad? Sí, luego lo platicamos. El bautismo solamente se bautiza a gente arrepentida, convertida. Porque mucha gente hay bautizados, ciertamente como yo. Pues por ejemplo los niños de católica nacieron allá, los bautizados, no van a entrar al reino de Dios. La gente religiosa que se bautiza sin conocer esta verdad, sin dejar de pecar, ellos con toda Biblia, aunque se bauticen, no van a entrar. Para entrar, por eso estamos viendo claramente cómo Jesús está dándonos la instrucción para entrar. A ver, ¿sí captaste? Es Jesús que da la ordenanza y es voluntariamente cada uno de nosotros escoger entrar o no entrar. ¿Sí? Entrar o no entrar. ¿Sí me entiende? Jesús no te obliga, sino nos instruye que hay un castigo eterno, hay una vida eterna. Instruye que el que nace de nuevo no puede pecar, porque es nacido de Dios. Podemos cometer un error, claro que hay hijos y hijas cuando ven que mamá ya se convirtió o abuela ya se convirtió, hacen sus berrinches, sus cosas para meterle en tentación para que caiga. Eso viene del diablo, lógicamente. Los hijos hacen cosas, hacen así para que nos tiente el diablo. Y nosotros tenemos que buscar la ayuda de Dios para no caer. O si los hijos se convierten, mamá y papá van a hacer la vida imposible a las hijas para que se tuerzan y cuando digan, ya me cansaste, ya. Pero eso nomás viene del enemigo. Pero yo creo que esta palabra es muy perfecta, creo que se entiende. Por eso hago la pregunta, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si lo lees, Valeria, sí se entiende. Solo el que es nacido, no dice Dios, todos tienen que hacerlo. Sino dice el que es nacido, vence al mundo. Y vencer al mundo es dejar el pecado, la disco, todas las cosas malas que a Dios no le agradan. Y los cristianos somos juzgados a veces por pocas palabras, y eso no es verdad. Hay hermano que viene de México cuando predicó y dice, a veces te mira y mira, está enojada, mira su cara. Y ya que dice que es cristiana, eso no es condenación. Porque Jesús nos ha comprado con su sangre. Porque Dios es bueno. Él jamás nos va a reclamar cosas. Conoce la debilidad y nuestros errores. No pecados, errores. Entonces Él es bueno. Él murió en la cruz. No es fácil que dé a sus hijos para que el diablo nos lleve en un infierno. ¿Sí? Pero la gente nos va a juzgar. A veces si me escuchan hablar allá recio, la gente que pasa y luego ese es el predicador. Mira, está enojado. Pero mi conciencia y mi corazón, sé que no estoy molesto, no estoy enojado. Yo estoy convencido de que Dios está conmigo. Es lo que vale. Porque Pedro lo que dijo, tú eres el Cristo. El ladrón que dijo, no se puso a pelear con nadie, sino que tú eres el Hijo de Dios. Él dijo, tú eres Dios. Y fue al cielo. Entonces así dice la palabra. Y la palabra es clara, pero no es obligado. No sé si se entiende. Atrás yo sé que sí.
Solamente Jesús está dando una instrucción cómo es en su reino. Muy bien, vamos a continuar. Terminando podemos platicar si gustas, Yuri. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Es el último versículo, ya vamos a terminar. Segunda de Corintios 5:17, el último versículo, cerrado con broche de oro, donde Jesucristo nos va a hablar claramente. Amén. A la voz de 3 leemos los que lo tienen. Segunda de Corintios 5:17. 1, 2 y 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona nace, dice el Señor Jesús que es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no hay deseo de ir en los bailes, no hay deseo de beber una cerveza, no hay deseo de ir en un bar, en una cantina, no hay deseo de ir con los primos que hacen relajo, no hay deseo de ir con la prima que echan relajos, porque te llenas de Cristo, te llenas de gozo, llenas de paz, sabes lo que te espera, una vida eterna, algo precioso. Por eso digo, Jesús, el que no nace de nuevo no puede ver a Dios. El que no nace de nuevo no entrará al reino de Dios. Y esta palabra es para nosotros, para los grandes y chicos. Y el colmo, el término de la palabra de Jesús es: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Voy a hacer una pregunta a la congregación. Un niño o una niña acaba de nacer, 8 días. ¿Es igual que a Yuli y a Valeria? ¿Cuál es la diferencia? Que es santo, es un bebé santo, ¿sí? Es limpio. Por eso dice Jesús: deja que los niños vengan a mí, no se lo impedáis, porque de los tales es el reino de Dios. Lo más triste es, después de escuchar esta palabra, se burles de Dios. Muchos se burlaron de Dios, no están vivos para contar. Porque esta palabra, no hay otra palabra como esta. Esta palabra solamente la inspiró el Dios eterno. Y dice Gálatas 6:7, no te engañes ni te burles. Dios no puede ser burlado. Si tú siembras pecado, cosecharás condenación eterna. Si tú siembras para tu alma, segarás espiritualidad, gozo, paz, cambio de vida. Es lo que ofrece Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Les pido que demos gracias a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te pido, Padre, que esta palabra no vuelva a ti vacía. Te pido, Padre, que tu Espíritu hable a las jovencitas y jóvenes, Señor, y a todos los que estamos aquí. Dios, Padre, los que no están nacidos de nuevo, los convenza, Señor. Y los que hemos nacido de nuevo, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a vencer este mundo pecador, porque hay muchas tentaciones y maldades. Pero en medio de todo dice que no nos tocará el maligno, Señor, porque el que ha nacido de Dios no puede pecar y el maligno no lo toca. Gracias por tu palabra, gracias por la presencia de cada uno de estos. Bendícelos y guárdalos, Señor, y enséñales esta palabra. Síguelos enseñando con tu Espíritu. Padre, gracias. Ve con los que se van, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La reunión está terminada, primeramente Dios. Nos vemos el domingo. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta como Yuri, estoy para servirle igual. No, digo, si tú tienes alguna pregunta. No, no hice pregunta, bueno. o sea, opiniones de cuenta que algunos les... Pero sí te lo aclaré. No tanto. O sea...